Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, según el lugar donde se encuentre cada uno. Quiero darle la bienvenida a esta nueva sesión eh, organizada por la red de Cochrane Iberoamérica. Bueno, mi nombre es Camila Escobar, yo soy especialista en información del Centro Cochrane del Hospital Italiano de Buenos Aires. Soy también coordinadora académica del centro y, bueno, primero que todo agradecer, digamos, por la invitación a coordinar esta sesión, cuyo tópico es de revisiones rápidas. Esta sesión va a ser grabada. eh, Podrán, para quienes no pudieron asistir en esta oportunidad, podrán verla por YouTube posteriormente o directamente en la sección de recursos del sitio web del Centro Cochrane Iberoamericano. En esta oportunidad eh, tenemos un importante grupo de oradores que van a participar. La primera es Valerie King, miembro del grupo de revisiones rápidas de Cochrane. Fernando Tortosa, de Argentina, de la Universidad Nacional de Río Negro. Agustín Chaponi, director de Cochrane Argentina. Y la última presentación, y no por eso menos importante, yo que hablaré de búsquedas para revisiones rápidas. Para iniciar, vamos a arrancar con Valerie. Valerie. Are you ready for me to share my screen? Or no? Okay. Okay. Okay, Valerie. Okay. Thanks for joining this meeting. You can start. You have 25 minutes for your presentation. Thank you so much, Camilla, and the rest of your group for inviting those of us from the Rapid Review Methods group to give this introduction to you. We are all over the world. I am sitting on the west coast of the United States, and these are my co-conveners for the methods group. Although, you know, all of us certainly conduct rapid reviews as part of our work and are co-conveners of this group, we don't really have any other potential or actual conflicts of interest, but we do work in this area. In terms of today, along with my apologies for having Spanish that is not adequate to present to you in Spanish, I'm going to give you an introduction to rapid review methods, those that are used on interventions of effectiveness types of studies. And we're really going to be using the updated Cochrane Rapid Review Methods guidance that was just published in February. My two really specific objectives today are to spend quite a bit of time talking about when rapid reviews may be appropriate and when they may not be, and then to give you a very fast outline through the recommendations and guidance that we have just published. So some background about the foundations of rapid reviews. Rapid reviews really exist in an ecosystem of other evidence synthesis types of products.
So while the gold standard or the base and the thing that we always compare to is the systematic review, which you can see in the really big kind of medium blue piece there, circle in the middle. There are lots of other things that are systematic and that exist within that family. So in that family, we have living systematic reviews, umbrella reviews, which are overviews, systematic reviews of reviews, really, rapid reviews, which we're going to be talking about today, gap maps, scoping reviews. There are qualitative evidence syntheses, so using qualitative studies as the base there. Realist reviews are very closely allied there. And the one that you'll see isn't really there is narrative reviews. So the thing that sets all of these systematic review types and subtypes out is that we use formal methods and transparency throughout the review process. And hopefully that helps to minimize bias and increase reliability. With systematic reviews, and I think you're probably all quite aware of this, that systematic reviews do have very rigorous methodology, particularly in Cochrane. We have set steps that we always take. There is international guidance about these from other groups as well. They're quite resource intensive. And I've done ones that take 6 months to more than 2 years. And that sort of a timeline really does create a problem for decision makers who need an answer now. So I work with policymakers in the United States in public insurance programs in Medicaid, and they do not have the luxury of waiting for 2.5 years for me to come up with a best answer. They're going to make a decision, and it's going to be based on better or worser types of evidence. And the worst thing I think that we can have is when that decision is based on interests, particularly financial interests on the part of industry, and things that are very unsystematically selected, or we would use the term cherry-picked, to support a particular position. Rapid reviews have emerged as something to help get evidence to decision makers a bit more quickly. It does involve a very systematic approach, but we abbreviate or streamline systematic review methods to be able to do that. These are completed within a few weeks to a few months, usually under 4 to 6 months. And there is quite a bit more publication that we're seeing with researchers and policymakers using them and requesting them more often. They're also being used now by health agencies across the world, WHO, the CDC in the US, NICE in the UK, have certainly been using the methodology as a way to get faster answers. And this has really picked up in the time since the pandemic. Are we out of the pandemic? I don't know. I really don't know. It's certainly got a long tail. There are lots of forms of rapid reviews. It's, within that ecosystem of systematic reviews, there's still a spectrum within rapid reviews. So some of them are very brief summaries of evidence. Others are really, probably would categorize in all the important consort details as systematic reviews and are quite complex and in-depth. And their uses vary. So policymakers, decision makers may be using them to set a priority for things to investigate more fully. They may be using them to prioritize certain types of interventions that they will fund.
They are used in rapid guideline development, and certainly in policy formulation or in questions of implementation of policy and what are the best ways to do that. The particular type and depth of a rapid review can be influenced by the resources, particularly the time that's available, the scope of the question, the type of the question, the complexity of the question, and then how the methodologists and authors choose to abbreviate or streamline methods and the combinations of those choices that can be made. It's also influenced by the remit or the, the real reason that the organization that has produced it or has asked for it, commissioned it, may influence the type of the review. So let's turn now to this guidance from the methods group and Cochrane. And again, we're really focused on rapid reviews for interventions. The methods group was established in 2015. It serves a function as a discussion forum, provides internal consultation to Cochrane, but also to external groups, and does trainings, including this. The methods and directorate members are really involved in primary rapid review methods research and in developing the guidance that we're going to talk about today. I've put the link to the website on this slide. If you are not signed up for our email list for events upcoming or updates, please do sign up there if you're interested. Right before the pandemic hit in March of 2020, the methods group had published in the Journal of Clinical Epidemiology a guidance for rapid reviews, and that was totally coincidental. We didn't have early information that the pandemic was hitting, but it was there. And it really became used during the pandemic as a guide for these urgent needs where things needed to be pulled together. So there was really a surge that happened then. We're 4 years ahead now and a bit. During the pandemic, we really recognized the need for improving those methods and to do a formal evaluation of those interim guidelines. And that's what we did. So we've recently used all of that together to update those recommendations. And you'll see this publication that came out in February in BMJ on the right-hand side of the slide. So that link is there to the DOI if you'd like to follow it. This updated guidance builds upon that was in JCE in 2021, where that was its formal publication. It was released online in 2020. We did a comprehensive literature scan to look for publications related to methodology for rapid reviews, did an evaluation of users of the interim guidance, and then collaborated with a broad group of methodologists and informed the final recommendations from that whole group. So that's resulting in a multi-part series in BMJ Evidence-Based Medicine that will look at the individual steps in a rapid review and do a deeper dive than the BMJ paper can possibly do in that word count. What we have now is 24 recommendations. There are examples for each. There are best practice considerations, practical tips, and a fair amount about how to organize teams. The considerations that I think we wanted you to take away are that rapid reviews really need to be driven by timely evidence needs for decision making. You don't do these because they're easier, because they're not, or because they're less expensive, because they sometimes aren't. But they really should be undertaken when you're addressing an urgent need
on the part of a decision maker. There are lots of different methodologic combinations that you can use in doing a rapid review. It's iterative. There's not a one-size-fits-all approach. And so we encourage just radical transparency about what you've done and when you've done it. So there are recommendations here for streamlining methods. You don't have to choose them all at once. You just need to say what you've done. And if there is a particular step that you really feel needs to be done in a more strict or rigorous way, that is absolutely fine. Just a caveat here that, you know, despite the name rapid in the title, time really isn't the defining feature. The restriction, excuse me, of or streamlining of systematic review methods is really the defining feature. In terms of time, those timelines can vary depending on lots of factors like complexity and urgency. So these are a few of the titles of the BMJ Evidence-Based Medicine Review Series. So if you're interested in delving down into any particular topic, I would recommend those to you. They're still coming out, so there will be more. For purposes of our discussion today, this is the definition that we developed and used. So I think you've gotten the idea here that it's a type of evidence synthesis. It does bring together and summarize information from research studies, and it produces evidence for decision makers in an efficient manner. Those efficiencies are gained by speeding up the way that we do the review, and it's still a structured and systematic review, but we do simplify, sometimes omit various kinds of methods that are used in systematic reviews. I'm going to really briefly go through the conduct of rapid reviews. And again, the basic steps and recommendations that we've given are listed in Table 1 of the main guidance in the BMJ paper, which looks like this. I'm not going to pain you by talking from this, though, but those are the 24 recommendations. The rapid review stages really follow the same pathway as a systematic review, but again, it's faster or using abbreviated methods for particular stages. What you'll see in the BMJ paper is really starts with topic refinement. But what I'm going to start with is something that I refer to as stage 0, and I think it's the most important thing you can do. And that's a needs assessment. So the question is, should you even be doing a rapid review? And is a rapid review an appropriate type of methodology for the question that you've been asked? So I think at this stage, you really do need to ask yourself some questions, both conceptually about why it's needed and what is the urgency. What is your risk of having incomplete evidence? How novel or unique is the situation? What is the degree of uncertainty really among decision makers, or can it be further streamlined to a couple of choices that would be easier to give them information about? And what would happen if you waited for a full systematic review? What's the risk of not giving something to the decision maker right now? And then I think, you know, it's not just the review, it's not just that intervention assessment, it's also, can the findings of the review be implemented rapidly? Or would it have made a difference if you had that information quickly or not? There's some very practical questions for the review authors. You know, is that scope even manageable in the amount of time that you have to do it? Is it fit for purpose?
Is the audience, is the decision maker well defined and you know who you're doing this work for? Is the timeline at all realistic given your team, your resources, and the scope of the question? And do you have the necessary expertise available to you? So thinking, I think, very hard at the beginning about these questions is important. So there are certainly times when rapid reviews are very appropriate. It's urgent. It could be that it's a rapidly evolving research field, and that it's so rapid that if you did a systematic review, it would be out of date tomorrow anyway. It could be that it's a very new intervention that is coming into practice now and you need to know something now. They are done in situations where resources are limited, such as in lower and middle income countries. They can be done as a way of thinking about, are new studies needed, or as a precursor to a systematic review. And sometimes there are just other types of time-sensitive requirements that you'll be responding to. Similarly, there are times when it's really inappropriate. If the team that's trying to do this doesn't have experience of doing systematic reviews, this is dangerous, and we strongly do not recommend it. If you're doing it simply as an academic exercise without an immediate decision-making need, that's probably a poor reason. If you're just trying to get a quick publication, we wouldn't recommend it. And it's, although it can be done for fewer funds, the desire to save money as the sole impetus is not one that we endorse. And if there are full systematic reviews already available and this work would duplicate some of that, it really isn't useful. One of those papers in BMJ Evidence-Based Medicine is about appropriateness, and I've highlighted it alone because we really do think that this initial stage of needs assessment is the most important thing that you can do. So going on to those specific 24 recommendations, I've divided these into the families of recommendations by the stage of the review. So topic refinement and protocol development happen in stages 1 and 2. So this is about involving the knowledge users to, refine the question. These are your decision makers, the people who've commissioned or asked for the review. And you really need to focus down with them about what exactly they need to know, particularly what outcomes would move their decision one way or the other. And you'd really be thinking about consulting with them about how the review would be done. You develop a protocol that has the PICO elements of population, intervention, comparator, and outcome, and the methods for conducting the review. We suggest that you register those protocols. If you're doing a Cochrane rapid review, it has to be approved and registered on the Cochrane site. And then thinking about what your eligibility criteria are for studies, including how you might restrict or limit the number of interventions, the number of outcomes, how you might think about limiting on search dates or publication language, or on study design. So all of those can serve as restrictions. So I know Camilla is part of an information specialist world, and we think the search is maybe the, another really, really important stage here, because if you do a bad search, even for a rapid review, you will have made bad decisions. So it's no better than a narrative review if you don't have a good search. So please involve information specialists as part of the review team.
to develop the search strategy, to help you think through those methods and how you might limit sensibly. We recommend that you do use at least 2 bibliographic databases. If you're focused on randomized controlled trials as the included study design, then use at least 2 of the 3 of Medline, the Cochrane Central, and Embase. And any of those combinations will get you a pretty complete search. We do recommend that you use the PRESS checklist to review the primary search strategy, and then really think hard about whether or not you need gray literature or supplemental searching, but be very clear about that and be willing to write a justification for it as well. When you're selecting studies in stage 4, using a piloting exercise at both the abstract and full text screening stages can really help assure that your team has consistency and accuracy in identifying studies. We would suggest then that you move on to dual screening of a proportion of the studies that you've identified, probably about 20%. And then you assess reviewer agreement. And if your reviewer agreement is good, as demonstrated by a kappa statistic of 0.8 or higher, then we feel that you, and there's empiric evidence for this, then you can proceed with single reviewer screening with good assurance that you're not going to miss anything important. So those 2 steps for study selection in and of themselves can streamline a review quite a bit from complete and total dual review. We have some similar recommendations for data extraction. First of all, not everything in the study is important. Really streamline it to your most important fields that help you answer the question. That can vary. Also do a piloting exercise for a proportion of the records so that you're just making sure that the team is consistent. And then have one person extract data. And for anything that really might be affecting the results or the conclusions, such as data points that might be going into a meta-analysis, we do recommend that a second person verify the data for accuracy and completeness. And when it's available, extracting data directly from existing systematic reviews that are high quality rather than from the primary studies can be a streamlining step. It really depends on whether you're including those or not. For risk of bias assessment, using good validated study design specific tools is what you'll be starting with. In Cochrane, there are recommendations about which ones. You'll be focusing the assessment on, at least the most important outcome, sometimes 1 or 2 outcomes. But you don't need to focus on the least important outcomes or ones that you're not really including. And then having one person perform the risk of bias assessment and a second person verify the judgments is often recommended here in our group. I will say that sometimes we also use piloting for this. And an assessment of a subsample and then single risk of bias after that. In the synthesis stage, you're going to be providing a descriptive summary of the included studies. That can be done in a narrative format. It can also be done in a tabular format. So you may just give a nice table of the included studies and not very many words after that. You are going to write a synthesis of the findings that's really focused on the key features of the studies and the elements that impact the outcomes and what those outcomes are.
We do strongly suggest on intervention rapid reviews that you use a meta-analysis if you at all can, because that really does streamline the point estimates of the outcomes and helps the decision maker have something to focus. And then if you're synthesizing evidence from one or more systematic reviews, maybe with or without additional primary studies, you know, thinking ahead about how you might do that, whether you're going to add new primary studies to an existing meta-analysis and how you might do that, for example, is something to consider in your protocol. We recommend that you use the GRADE approach as it's designed and as it's written, and not modify it to assess certainty of evidence, and then limiting that certainty of evidence to the main comparators and the critical outcomes only, so that you're not doing 1,000 grade tables. Just like risk of bias assessment, having one person complete the grade assessment and a second person verify is our recommendation. And generally it's the same people who are doing the risk of bias assessment because they're most familiar with the ins and outs of the studies at that point. And then how you report this really depends on the needs of the decision maker. Sometimes the decision maker will give you a format that they want this in, but we would encourage you to really streamline what you write. Be very clear about the methods that you've used and the limitations of those methods, and how those streamlined choices could affect the interpretation of the findings, but to be very clear with the key messages up front about what the results of the review are. Kind of to wrap up at the end here, that again, these should be conducted by teams who are used to doing systematic reviews. Do a protocol at the beginning and register it. And you have to allow for changes in the protocol as you go along. This is a very iterative process, and you'll see many more changes along the way than you necessarily do in a systematic review. So it's very important that you document those post hoc changes along the way. Just wrapping up here, rapid reviews are an important tool. They can help you to address urgent and high priority questions, but an assessment of their appropriateness for the task at hand is necessary. We would recommend to you the main BMJ paper with those 24 recommendations in a lot more detail than I've gone through them, but then also the BMJ evidence-based medicine subpapers as ways to get more information and examples of use for each of those steps. And then, you know, our remit as a methods group is to continue to monitor the available evidence and to conduct primary research about the shortcuts that are being used. Just like for systematic reviews, there are numbers of our recommendations that are based on expert opinion. We recognize that. So there are research gaps that we need to close. With that, I'll ask if there are any questions. Okay, thank you, Valerie. Quienes tengan preguntas pueden hacerlas en la herramienta de preguntas y respuestas. Voy a ver si... There are one question. Yeah, I'm going to stop sharing my screen so that I can actually see you all there. Yeah. Well, one question. I have one question. Do you plan to work on an adaptation of reporting guides as a PRISM, for example, or PRESS guide for rapid review? Absolutely. There is a
PRISMA rapid review reporting guideline in process. Ah. Yeah. Oh. So in process. In process right now. So stay tuned. We'll be getting there. Okay, thank you. Other question. In Cochrane's new scientific strategy, what priority will be given to rapid reviews on relevant topics that are commissioned by relevant groups such as scientific societies? Wouldn't Cochrane's production sustainability increase? Yeah. Yeah, you know, I think Cochrane has, the leadership in Cochrane, I think, has recognized that that there are bottlenecks for the production of systematic reviews, and that waiting 3 years for the result of a systematic review isn't good for anybody. So they are, I think, quite open to rapid reviews when there's an urgent need that can be documented from a decision maker. So yeah, it's going to be up to different topic area review groups about whether they're willing to take this on. But there is now guidance on the Cochrane website about using rapid reviews as a publication type. But I would, you know, I would refer you again to the topical Cochrane group, you know, whether it's cardiac or respiratory or, you know, whatever the group is. Okay, thank you, Valerie, for your presentation. They're very interesting. Great. Thank you so much, Camila. No. Bye. Bueno, ahora seguiremos con... acá, está bien. Bueno, con la presentación de Fernando Tortosa, de la Universidad Nacional de Río Negro. Fernando, si quieres compartir tu presentación. Recuerdo que las preguntas las pueden volcar en el chat, en la herramienta de preguntas y respuestas, y al final de la presentación de Fernando las vamos a compartir. Bonito. Ya comparto. Bien, ¿están viendo mi pantalla? Ahí está. Bueno, ahí está. muchas ¿Puedes gracias. poner en modo presentación, Fernando? Sí, ahí tiene que estar, ¿no? Ahí está. ¿Lo están viendo? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias, Camila, por la invitación y gracias a Cochrane por la invitación. Yo soy Fernando Tortosa, como presentó Camila, soy profesor investigador de la Universidad de Río Negro y soy colaborador de Grey Conosur. Y formé parte como consultor de la para la realización de estas revisiones rápidas. Y la idea de esto es mostrar un poco el contexto en el que nos encontrábamos, que todos lo conocemos, donde se generaba una gran cantidad de información de una calidad variable, y esto presentaba 6 desafíos para poder tomar decisiones informadas por evidencia. Y nuestro objetivo en este momento, con el grupo de CONETEC, con los recursos y el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, fue de intentar utilizar a través de un protocolo que desarrolló Ariel Iskovich, cuyo marco de valor fue modificado y fue solidificándose con Santiago Torales, en ese momento director de la CONETEC, y Manuel Donato, hoy director de la CONETEC. Intentar utilizar herramientas objetivas y sistemáticas para evaluar la evidencia y cómo estas herramientas podían guiar la toma de decisiones, y más porque en este contexto tan complejo, y poder apoyar decisiones en varios estratos de toma de decisión, como son no solo la gobernanza y las políticas públicas,
sino también a nivel asistencial. En ese momento la pandemia, como sabemos todos, había generado una enorme cantidad de información de calidad muy variable, lo que complicaba la toma de decisiones. Esta información se generaba muy rápido, se difundía de una manera más rápida que lo que se podía procesar, y puso en evidencia un poco cómo se toman las decisiones y puso en valor poder hacer informes sustentados por evidencia y que tengan una solidez suficiente como para poder dar respaldo a la toma de decisiones. Vamos a poner un ejemplo inicial, que es un ejemplo inicial de antes y después, que es la ivermectina. Inicialmente la ivermectina había sido promocionada y apoyada por distintos sectores de la sociedad, sociedades científicas, etcétera, porque mostraba inicialmente un supuesto efecto beneficioso para reducir la mortalidad. Como vemos posteriormente en el trabajo que hizo Ariel, vemos que digamos que este beneficio estaba sustentado sobre todo por los estudios que tenían un bajo riesgo de sesgo, un alto riesgo, y los estudios que tenían un bajo riesgo de sesgo mostraban que este efecto era un efecto sesgado, ¿no? Efecto espurio. Entonces, este ejemplo mostraba el riesgo en el que nosotros sabíamos que estábamos al recomendar sin tener herramientas sólidas para hacerlo, eh, y poder apoyar la toma de decisiones informadas por evidencia. Entonces, a través de este grupo de trabajo, formado por la CONITEC y con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, como dije, el doctor Ariel Iskovich, Manuel Donato, Santiago Torales, y yo, con un marco de valor que intentaba adaptar la síntesis de evidencia en este contexto, ¿no? Y este marco, este protocolo, y luego este marco de valor, tomaba en cuenta tres aspectos fundamentales, que eran los efectos sobre la salud, la factibilidad de la implementación y las recomendaciones GRADE existentes, ya sea de organizaciones internacionales como de ministerios nacionales, y ponerle un sistema de riesgo, digamos, de toma de decisión que pudiera ser amigable para la toma de decisiones en todos los estratos. Para eso, las bases de esta adaptación de las revisiones rápidas fue utilizar revisiones sistemáticas vivas, ahora vamos a explicar un poco qué son, tomadas de la plataforma LOG de epistemónicos, y valorar con una valoración metodológica AMSTAR-2 que fuera alta o moderada, de alta o moderada calidad, presentar los resultados a través de GRADE, o sea que estas revisiones deberían tener un procesamiento que incluya el abordaje de la certeza de la evidencia con GRADE, y por otra parte usar mapas de evidencia para la búsqueda de recomendaciones GRADE, en este caso en COVID-RECMAP, que tuvieran una clasificación a green mayor al 70%. Esto era, digamos, era una situación particular, y nosotros pudimos adaptar estos métodos a esta información existente para que sea lo más sólida posible. Andamos un poco en los métodos, en los efectos de la salud. Dijimos entonces que tomamos revisión sistemáticas vivas de la plataforma LOG de epistemónicos. En este caso, viva significa que tengan una utilización frecuente, lo cual actualmente es cada vez más frecuente, por suerte, pero en ese contexto era una herramienta casi, digamos, limitante. Estas revisiones, la mayor parte provenían de la Organización Panamericana de la Salud, de la revisión sistemática viva, de Cochrane París, a través de una iniciativa que era COVID-NMA, y de la British Medical Journal, de BMJ, que también tenía una revisión sistemática viva que daba sustento a la guía de la Organización Mundial de la Salud. Y estos utilizaban tanto metaanálisis en parejas como metaanálisis en red, y todas abordaban la certeza en la evidencia con GRADE. Y como vemos, la calidad de estas evaluaciones por AMSTAR era moderada o alta. También, luego seleccionamos poblaciones y algunos subgrupos, como fue, por ejemplo, el tiempo de evolución, si el abordaje era temprano, o pacientes con enfermedad recién de comienzo, pacientes de enfermedad, y posteriormente se incorporó el estado de vacunación, el efecto de subgrupo o poblaciones diferentes. Seleccionamos los desenlaces de acuerdo a la guía de la Organización Mundial de la Salud a través de BMJ,
que había hecho una priorización de desenlaces importantes para los pacientes. En este caso, los desenlaces seleccionados fueron los críticos e importantes: mortalidad, el ingreso en ventilación mecánica, la resolución de los síntomas, la hospitalización, los eventos adversos graves. Los efectos mostraron efectos relativos y absolutos para comunicarlos, ¿no?, a través de Gray, y todas debían tener la valoración Gray en la certeza en cada uno de los desenlaces. Adaptamos esta tabla de resumen de hallazgo entonces con las revisiones sistemáticas vivas, mostrando por desenlaces y el riesgo con y sin la intervención, con la certeza de cada uno, y priorizamos la que tuviera más información y estuviera más actualizada para la dirección y la fuerza final, y para tomar esa certeza como la que correspondía específicamente a ese desenlace. Finalmente hacíamos una conclusión, en este caso por este dominio, que en este caso tiene 3 poblaciones: una enfermedad leve, ya sea vacunados y no vacunados, y pacientes con enfermedad severocrítica. Vemos que las decisiones cambiaban de acuerdo al riesgo basal de esa población, y ese era el fundamento de dividir estos efectos en la salud en estas poblaciones de acuerdo a si era relevante el efecto de su grupo o no como modificador de efecto. Luego, el segundo dominio es la implementación. En este caso era importante porque había muchos matices relacionados con la implementación de estas intervenciones. El primer subdominio eran las barreras y facilitadores para la implementación, y el segundo subdominio era el análisis de costos comparativos. Esto también requirió un desafío porque era quizá lo menos sólido de los dominios, y tomamos las barreras, sobre todo el estado de registro y la autorización para la comercialización, y si se podía producir y distribuir en Argentina. Los aspectos logísticos eran importantes para el contexto local, en Argentina y en Latinoamérica. Y el segundo también fue un desafío bastante importante, que era el tema de cómo valorábamos los costos de estas intervenciones. Y tomamos la única intervención que tenía, que podía ser, que había demostrado disminuir la mortalidad, que es la dexametasona, y se comparaba para los pacientes severos el costo de la dexametasona con la intervención que se estaba tomando en cuenta. Esta fue uno de los campos que mayor discusión y más se fue modificando con el transcurso del tiempo, y hacíamos una conclusión por dominio en este caso, teniendo en cuenta, dijimos, el estado de aprobación, los costos comparativos y las cuestiones relacionadas con la logística y la comercialización de la intervención que estuviéramos evaluando. El tercer dominio fueron las recomendaciones. En este caso fueron las guías informadas por evidencia, que tuvieran recomendaciones, que hubiesen utilizado el abordaje Gray, y para eso tuvimos la fortuna de contar con una iniciativa como los mapas de recomendaciones, en este caso COVID-RecMap, que luego también apoyó a la Organización Mundial de la Salud, y en este caso se tomaron recomendaciones de organizaciones internacionales y de ministerios nacionales que tuvieran un rigor metodológico apropiado, a través de la herramienta GRI, que también fue evaluado en este mapa, mayor al 70% en el rigor metodológico. Esto era importante porque necesitábamos tener un respaldo sólido acerca de las recomendaciones que estábamos presentando. Estas recomendaciones se presentaron entonces de acuerdo a las guías. En este caso es el ejemplo con Remdesivir, y vemos que tenemos la Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad de Infectología de América, la Organización Mundial de la Salud, las guías de Australia y las guías del Ministerio de Salud de Chile. Valorábamos el rigor metodológico que tenía de acuerdo al mapa y la metodología que había utilizado, y si el cuerpo de la evidencia estaba actualizado. Esto es muy importante porque esto requería una actualización frecuente. Todas las semanas teníamos evidencia nueva que sumar. Y también se hacía una conclusión por poblaciones, en este caso, por ejemplo, población vacunada, la población leve y la población severa, como en el anterior caso. Y finalmente mostrábamos también la dirección y la fuerza de esas recomendaciones
y cuál era el texto de las recomendaciones para poder también tomar una decisión que tuviera matices, como en este caso. Y las conclusiones por dominio, que se tomaban en cuenta estos efectos de la salud, basados en revisiones sistemáticas vivas, que estuvieran obviamente actualizadas, hubiesen usado el abordaje GRADE para valorar la certeza de los enlaces, la implementación con las barreras y los operativos, como vimos anteriormente, y las recomendaciones, guías que tuvieran alta calidad metodológica, que fueran nacionales e internacionales. Y luego conclusiones generales que nos puedan dar una idea que una estos tres dominios y favorezca, ayude o apoye la toma de decisiones. Finalizados estos informes, publicamos un estudio junto con Manuel, Santiago, Carlos González Maya, en este caso el representante de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina, Javier Uribe, y presentamos este trabajo. Resumía los métodos y la importancia de esta adaptación de la síntesis de evidencia que habitualmente hacíamos para poder dar apoyo a la toma de decisiones y que tomaban en cuenta algunos contextos particulares del procesamiento de esta información. Y como ven, hicimos 19 informes, 20. Este era el panel de mando que tenía el público, donde ven que teníamos la tecnología evaluada, la intervención evaluada, la fecha en la que se había actualizado, que era importante, pacientes expuestos, es decir, pacientes sin COVID, y pacientes o personas no infectadas, y pacientes con COVID, y de los pacientes con COVID leves, ya sea vacunados o no vacunados, y pacientes graves o críticos, y las intervenciones de acuerdo a las conclusiones generales de, en este caso, si el balance entre beneficios y aspectos negativos considerados de este marco favorecían o no el empleo de la intervención. Y como vemos, en el tráfico de información y en las descargas de las diferentes páginas, esto fue publicado también en la página de OPS y en la página de BRISA, de Evaluación de Tecnologías, y también en el sitio de la Conetec, vemos que tuvieron una amplia visualización y descargas todos los informes a lo largo del tiempo, en mayor o menor medida. Y también, esto, tomado digamos, con mucha alegría por nosotros, fue usado por diferentes organizaciones y favoreció la comunicación efectiva, aunque en ese momento no eran decisiones vinculantes, después sí lo fueron, y vemos que fue utilizado tanto por sociedades científicas, por agrupaciones y por los profesionales en general, también para responder a algunas demandas jurídicas con respecto a algunas intervenciones en particular. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, los desafíos principalmente era la necesidad de actualización frecuente. Primero que nada, los recursos, como siempre los recursos son importantes, que son rápidas, necesitamos, como decía Valerie, necesitamos recursos frecuentemente y constantes. En ese caso, en ese momento teníamos una gran cantidad de recursos disponibles para esto y el apoyo de la organización. Los segundos desafíos eran las dificultades para la priorización de estas intervenciones con una demanda popular y de diferentes sectores de la sociedad para que se evalúe una intervención u otra. La necesidad de respuesta rápida, ¿sí? Que necesitaba que adaptemos estos métodos de esta manera en la que los adaptamos. Y también algunos desafíos que surgieron en escenarios locales, que tenían intervenciones que solo se usaban en determinado lugar, como puede ser, por ejemplo, el ibuprofeno inhalado, el dióxido de cloro o algunas otras cuestiones más particulares. Creemos entonces que la realización de esos informes facilitó respuestas rápidas e informadas por evidencia, que fueron sólidas desde el punto de vista metodológico y que asistieron en la toma de decisiones, pero también en la educación y en la comunicación efectiva, y generaron una respuesta de este modo adaptativa a desafíos emergentes, como en este caso fue poder informar decisiones a través sólidas, a través de una forma sólida, y que pudieran ser usadas de forma efectiva por la comunidad en general.
muchas gracias. Dejar de compartir. Muchas gracias, Fernando. Gracias por respetar también el límite de tiempo. Eh, ¿Preguntas en el chat para leer? Ujú. Yo preguntarte si actualmente están implementando también algún tipo de revisión rápida o síntesis, digamos, fuera del contexto COVID actualmente. No, actualmente no tenemos ningún proyecto específico de revisión rápida, estamos de revisión sistemática no Ujú. rápidas. Creo que en un contexto particular y donde se hacía necesario poder adaptar este tipo de... Eso. Ujú. Las síntesis que habitualmente usamos, que de alguna manera son rápidas, pero no son tan rápidas o no se incorpora, era ¿Verdad? una situación particular donde se incorporaba todo el tiempo información y donde había una presión que nos obligaba a trabajar de forma diferente, ¿no? Creo que todos lo pasamos de alguna manera, los que Ujú. trabajamos. Así que no, era una situación que se daba muy particular. Incluso las herramientas que usamos eran herramientas que quizás no están para todas las preguntas que podamos hacer, ¿no? Ujú. Bien. Bien. Una pregunta de Gerard. ¿Por qué no se reproduce este tipo de iniciativas en otras patologías no tan agudas, pero igualmente controversiales? Por ejemplo, uso de biológicos caros para cáncer. Y es genial, ¿no? Encantaría, sí. Dependemos de quién la quiera hacer y de los recursos siempre. Pero sería fantástico, Una ojalá. gran pregunta, sí. Digamos, la idea es poder adaptar estos protocolos, sumarnos a este tipo de protocolos, digamos que lo que tenemos es procesar en forma diferente la mejor evidencia disponible. En este caso, las revisiones sistemáticas son la mejor evidencia disponible que tenemos y buscar eso y procesarlo de una manera que sea útil. El desafío creo que es que sea usado en la toma de decisiones, porque muchas veces hacemos este tipo de productos y no son aprovechados en general por los distintos niveles de decisión, ya sea a nivel asistencial o a nivel de gobernanza, ¿no? Y políticas públicas. No siempre se aprovechan de una manera, Mm. a veces no se conocen o fallamos nosotros en la difusión, otras veces quizá nosotros tenemos una dificultad de hacer productos que sean utilizados de una manera eficiente, o sea, apoyar la toma de decisiones. Creo que ese es el principal desafío, poder adaptarnos en nuestros sistemas, siempre manteniendo la solidez de lo que informamos, ¿no? Para que pueda ser Y sí. usado de la mejor manera. Ujú. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu participación en este encuentro. Espero verte acá en la reunión de la red. Bueno, ahora la siguiente presentación eh, nos acompaña Agustín Chaponi. Agustín, eh, ¿estás por ahí? Ok, sí, Te dejo para que compartas. Muchas gracias, Agustín. no, gracias. Bien, ahí está. Bueno, Perfecto. buenos días a todos o buenas tardes a quienes corresponda. Es un placer estar otra vez en esta actividad de la Red Iberoamericana. Bueno, de lo que voy a hablar yo es de revisiones rápidas y toma de decisiones en salud. Les voy a contar algunas experiencias. Puede ser que haya algunas superposiciones, obviamente, con alguna de las exposiciones previas o las que vengan, pero básicamente qué son, cómo hacerlas y si
podrían mejorar la toma de decisiones en salud pública, ¿no? Entonces, por un lado, las revisiones sistemáticas, y también voy a hablar algunos de los otras formas de síntesis de evidencia como las evaluaciones de tecnología sanitaria. Esta es la sigla que estoy usando yo, pero aunque se conoce como enfermedad de transmisión sexual en muchos lugares también, pero es evaluación de tecnología sanitaria para nosotros. Las tradicionales, las completas, toman un tiempo inaceptablemente largo para muchas de las necesidades de información, ¿no? Es por eso que surgieron estas revisiones rápidas como un abordaje para solucionar estos urgentes necesidades de toma de decisiones. Y la clave es que utilizan atajos con respecto a las revisiones, a la síntesis de evidencia tradicionales. Es decir, son o pasos simplificados o pasos omitidos, como nos comentó Valerie en su primera exposición. Puede ser que la búsqueda sea más limitada, los tipos de estudio, el análisis, la valoración de la evidencia, los outcomes a extractar, pero lo que se necesita son alcanzar conclusiones en menor tiempo y con menos recursos humanos y económicos. La pregunta que nos podemos hacer y que voy a tratar de responder de alguna manera es si pueden capturar la evidencia clave, lo más importante que se necesita para la toma de decisiones, ¿no? Eh, entonces, partamos de ponernos de acuerdo, ¿qué es una revisión rápida, no? Es una forma de síntesis del conocimiento que acelera el proceso de realización de una revisión sistemática tradicional mediante la simplificación u omisión de métodos específicos para producir esta evidencia de una manera eficiente en el uso de recursos para los actores de interés. Bueno, hay enorme cantidad de productos que pueden ir desde lo más lento a lo más rápido y probablemente la calidad de la evidencia generada también tenga una disminución en la medida que se hace cada vez más oportuna, ¿no? Que el tiempo se reduce. Entonces, podemos tener revisiones sistemáticas y evaluaciones completas de tecnologías sanitarias que incluyen evaluaciones económicas, que pueden llevar de 6 meses a 3 años. ¿Eh? Reportes de evaluación de tecnología de 6 a 9 meses. Después hay otro grupo de más acelerados. La evaluación rápida puede ser en meses, una revisión sistemática acelerada puede ser 4 meses, una revisión rápida podría durar 3 meses en promedio, notas técnicas, overviews de tecnología que pueden durar 3 meses. Y estos son más de documentos de evaluación de tecnología sanitaria, respuesta rápida una semana, un mes, mini ETS un mes, ETS rápida de 2 a 4 semanas, y después están respuestas ultra rápidas para por una toma de decisión puntual en un paciente, por ejemplo, en general, que pueden durar horas o 1 o 2 días, ¿no? Y también las búsquedas de foco, que son dar un abordaje, un enfoque inicial a una pregunta pico en particular que orienta y encuentra la evidencia clave y orienta a la resolución del problema. Pero bueno, veamos un poco un cuadro comparativo entre lo que es una revisión sistemática tradicional o clásica y una revisión rápida. El tiempo de desarrollo vital puede ser de 1 o 2 años y puede ser de menos de 6 meses en una rápida. La estructura pico es similar, aunque la estructura pico de una revisión rápida, población, intervención, comparación y el outcome o resultados, está un poco más acotada. A veces, por ejemplo, en una revisión rápida solo podemos incluir los estudios que tengan outcomes reportados como son necesarios. En cambio, las revisiones Cochrane, si cumple criterios, aunque no tenga los outcomes, se incorpora igual. Ambas tienen que tener un registro de protocolo, idealmente, eventualmente puede no haberlo, pero es como que siempre hay tiempo para hacer un registro, no lleva demasiado. La búsqueda, bueno, ya se va a explayar Camila,
normalmente busca al menos 2 bases electrónicas, tiene que buscarse la literatura gris y otras fuentes, ¿no? Y tiene que ser exhaustiva. Bueno, en cambio en las revisiones rápidas puede limitarse por idioma o por fecha, 1 o 2 bases electrónicas, puede omitir la literatura gris y la revisión manual de referencias. La selección de estudio clásicamente es por duplicado en todas las etapas, lo mismo que la extracción de datos, y en las revisiones rápidas pueden ser por 1 o 2 revisores. La evaluación de calidad es obvio que tiene que incorporarse en una revisión sistemática, pero no todas las revisiones rápidas incorporan la evaluación de calidad eh, o de riesgo de sesgo de los estudios, ¿no? Las revisiones sistemáticas pueden tener un componente narrativo y un componente cuantitativo cuando corresponda, y aunque sea posible una evaluación cuantitativa con un metaanálisis, podría ser omitido y que sea solo narrativo porque se necesita tomar una decisión urgente, ¿no? Y algo importante, la metodología. La metodología es rigurosa en cada uno de los abordajes. Acá la primera presentación mostró todas las guías para hacer una revisión rápida. No es que es una revisión rápida, es una revisión menos rigurosa. No, es tan rigurosa, pero siguiendo una metodología diferente que acelera y acorta los tiempos y el uso de recursos. Entonces, las revisiones tradicionales sabemos que tienen mucho uso de recursos materiales y humanos y requieren mucho tiempo. Y las revisiones rápidas, entonces, podríamos decir que generan un proceso acelerado, pero que pueden tener menos información que las revisiones tradicionales. Para los melómanos podría ser el disco, que tiene una calidad de sonido insuperable, y el streaming o la digitalización musical, ¿no? Pero algo muy importante, no son excluyentes. Es decir, también pueden ser vistas como un proceso en la toma de decisión, en la cual uno comienza con una revisión rápida y ese proceso puede continuar en una revisión tradicional. Con la revisión rápida, los decisores podrán tomar, eh, ante la emergencia, ante la urgencia, como el COVID, podrán tomar sus decisiones, pero el proceso puede continuar por meses y después veremos si cambia o no cambia, pero veremos que generalmente las revisiones rápidas capturan lo más importante y son consistentes con los resultados de las revisiones tradicionales. Entonces, este es un concepto importante, no es que son excluyentes. Yo les pongo un ejemplo durante la pandemia, que fue un acelerador de las revisiones rápidas en todo sentido. Nosotros evaluamos la seguridad y la eficacia y la inmunogenicidad de las vacunas COVID-19 para personas embarazadas. Y primero hicimos una revisión rápida y después se publicó una revisión sistemática y metaanálisis. Entonces, fíjense que la tabla de extracción fundamental de nuestra revisión rápida tenía una descripción del ID del estudio, del diseño, de cada uno de los estudios primarios, y daba resultados. En nuestro caso, nosotros buscábamos, a título informativo, ¿no? Nosotros buscábamos estudios que hayan evaluado directamente vacunas COVID en embarazadas. Al principio no había casi nada, porque era un criterio de exclusión de todos los trials y no había recomendaciones. Y después buscábamos que las mismas vacunas, que los componentes de las vacunas, plataformas, adyuvantes que se utilizaran en otras vacunas, por ejemplo la de la gripe, si tenían algún riesgo para las personas embarazadas. Y también estudios en animales para hacer inferencias indirectas, ¿no? Es decir, constituía evidencia indirecta. Pero fíjense que nuestra conclusión era completamente cualitativa. ¿Había preocupaciones en cuanto a la seguridad? No.
O sea, fundamentalmente era la seguridad lo que nos impregna. Y esto ayudó para que los decisores empezaran también a considerar o a reducir el rechazo o el miedo a la aplicación de las vacunas en embarazadas. Pero posteriormente hicimos la revisión sistemática y metaanálisis y pudimos ponerle cuantificación a muchos de los efectos, incluso por trimestre, ¿no? Entonces la conclusión fue la misma, no había preocupaciones en cuanto a la seguridad de las vacunas COVID en embarazadas, pero le pudimos poner magnitud a riesgos como el aborto, stillbirth, que antes eran estudios individuales. Entonces llegamos a conclusiones similares. Hubo un estudio retrospectivo que comparaba revisiones rápidas y revisiones sistemáticas y de temas que hayan sido evaluadas por las dos metodologías. Se incluyeron 6 estudios que contenían 16 pares de revisiones que cubrían 9 temas. Bueno, las revisiones rápidas utilizaron métodos en esta muestra de este estudio, métodos abreviados con más frecuencia, sin búsqueda de literatura gris, empleando un revisor para seleccionar los estudios, involucrando menos expertos, incluyendo menos estudios y proporcionando informes más cortos, con menos detalles y más consideraciones, con una calidad de informe más deficiente y una finalización más rápida. Las revisiones informaron conclusiones similares, con 2 excepciones. Una revisión sistemática no incluyó un estudio clave y 2 revisiones rápidas no lograron resaltar una asociación con la mortalidad temprana identificada por una revisión sistemática. En conclusión, las revisiones rápidas utilizaron atajos metodológicos y tendieron a tener conclusiones menos conservadoras que las revisiones sistemáticas, pero bastante consistentes. Un trabajo que hicimos con el grupo de Rapid Review fue encuestar a decisores e investigadores era un trade-off a nivel internacional de cuánto los decisores estaban dispuestos a sacrificar en la certeza de la evidencia en pro de tener un resultado más temprano. Entonces, las revisiones tradicionales podían durar 18 meses, teníamos el 100% de la evidencia incluida y tenemos, por así decirlo, una imagen de alta calidad. Las revisiones rápidas, imaginemos 3 meses en promedio, tenían 90% y un 10% de tolerancia al error, y una revisión rápida de menos de un mes nos daba todavía menos precisión o definición en la imagen. Y fue básicamente el resultado de esa encuesta que estaban dispuestos a tolerar un 10% de pérdida de información por obtener la información más rápida. También dentro del campo de las evaluaciones de tecnologías sanitarias, hicimos una comparación entre las ultra rápidas y las rápidas de 2 a 3 días y 4 a 8 semanas. Hay que decir que en las ultra rápidas estaban desarrolladas por personal muy entrenado y con un tutor senior y con un foco previo que orientaba, ¿no es cierto? La búsqueda era muy dirigida y las fuentes de evidencia se dirigían en ambos casos a revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica, otras evaluaciones de tecnología sanitaria, política de cobertura y estudios primarios muy seleccionados. Bueno, nosotros tomamos aquellos temas que hayan sido evaluados por las 2 metodologías, no me voy a detener, 32 pares de documentos, de los cuales pudimos incluir 24, 92% de las ETS rápidas incluyeron más evidencia que las ultra rápidas. Esto, por ejemplo, en guías, una ultra rápida incluía 2 y una ETS de 4 a 8 semanas incluía alrededor de 5 o 6.
había una diferencia estadísticamente significativa. Lo mismo en las revisiones sistemáticas, 1.7 y 3.4, el doble. Y ensayos clínicos de 0.2 a 1.1, también había una diferencia. O sea, está claro que con más tiempo se encuentra más nivel de evidencia que con respecto a una ultra rápida, ¿no? Incluyeron 50% más resultados de seguridad y calidad que las ultra rápidas en cuanto a lo cualitativo, ¿no? Pero a pesar de que se incluyeron más evidencias, el 96% de las conclusiones fueron concordantes en estos ejemplos. La única discordancia había sido considerada una herramienta como experimental, ¿no? Bueno, pero en nuestro caso el ejemplo, para que sea extrapolable, era que las ultra rápidas tenían que ser llevadas adelante por personal muy entrenado. Bueno, esto omito decirlo, pero consulten el grupo de métodos de revisiones rápidas porque se encuentran todas las últimas informaciones para llevarlos adelante. Y hay un protocolo que está en marcha, un Prisma RR, Prisma para revisiones rápidas que todavía no lo tenemos disponible, hasta al menos hasta donde yo sé. Bueno, no me voy a adentrar en esto porque lo va a tocar Camila, pero bueno, las búsquedas de la literatura abreviada pueden sustituir las exhaustivas. Acá hay un estudio en el Journal of Clinical Epidemiology en el 2018 que habían evaluado 60 revisiones Cochrane y se repitieron las búsquedas bibliográficas utilizando 14 enfoques abreviados, combinaciones de Medline, Embase, Central, y en estos casos lo que querían saber era si las búsquedas omitían estudios incluidos y después con esos estudios se recalculaba el metaanálisis y se les consultaba a los autores Cochrane de estas 60 revisiones si esta búsqueda abreviada y este eventual nuevo metaanálisis cambiaba las conclusiones. Así que fue algo muy interesante. Consideraron inaceptable más de 10% de conclusiones diferentes. Este era el margen de no inferioridad. Es decir, diferentes importaba si eran opuestas, de menor certeza, o que no permitieran sacar conclusiones. A esto se llamaba diferente. Si había más del 10%, esto se consideraba inaceptable. Entonces, se encuestó después, se les daba la información con la búsqueda abreviada y se encuestó a los autores Cochrane que podían decir respecto de su propia revisión, la conclusión no cambia, sacaría la misma conclusión pero con menos certeza, sacaría una conclusión diferente en la dirección opuesta pero con poca certeza, sacaría una conclusión diferente en la dirección opuesta con alta certeza, ya no puedo sacar una conclusión. La encuesta se realizó, bueno, entre marzo y agosto del 17, la tasa de respuesta fue del 100%. ¿Cuáles fueron los resultados? La búsqueda exclusivamente en Embase produjo la mayor proporción de conclusiones cambiadas, 27% de conclusiones cambiadas. Pero combinando Medline, Embase y Central, como recomendaba Valerie, con listas de referencias tuvo la menor tasa de cambio, 8%. Bueno, es abreviado respecto a lo tradicional, pero producían un cambio menor, ¿no? Y cuando llegaron a una conclusión opuesta, la combinación de una base de datos con otra o con búsquedas de lista de referencias no fue inferior a las búsquedas exhaustivas, 2% de cambio. En conclusión, si los tomadores de decisiones están dispuestos a aceptar menos certeza y un pequeño riesgo de conclusiones opuestas, algunas búsquedas abreviadas con opciones viables para síntesis son viables para síntesis de evidencia rápida. Las búsquedas abreviadas son inferiores a las búsquedas sistemáticas, exhaustivas, cuando los responsables de la toma de decisiones buscan conclusiones de mayor certeza posible. Es decir, si nosotros queremos tomar una decisión de política de salud donde no está urgiendo un tema, y vamos a ir a una revisión tradicional y clásica. Ahora, si estamos frente a una pandemia y tenemos que saber si vamos a recomendar ivermectina o no, vamos a tener que tomar una revisión rápida, al menos mientras se sigue desarrollando en paralelo una revisión tradicional.
Bueno, de este estudio era la combinación de una sola base de datos más revisiones de lista de referencia o la combinación de dos bases de datos separadas puede ser suficiente para determinar la manera confiable de elección de las conclusiones. Las búsquedas abreviadas son más sólidas en las revisiones de intervenciones farmacológicas que en las no farmacológicas, donde ahí se necesita un poquito un abordaje no tan simplificado. Y en las revisiones que incluyen 10 o más estudios. Bueno, la utilización de las Rapid Review, bueno, fundamentalmente Cochrane ha tenido una colección muy importante durante el COVID y algo que quería no dejar de mencionar es que si bien hay atajos metodológicos que fueron descritos ya en profundidad, también la tecnología nos está replanteando algunas cosas. Nosotros empezamos a utilizar un sistema, una plataforma, Nested Knowledge, que está reforzada por inteligencia artificial y permite el uso de un robot para, por ejemplo, evaluar. eh, Nosotros elegimos, aunque podría ser después de un periodo de entrenamiento todo hecho por el robot, nosotros elegimos hacerlo que cada referencia por título y resumen sea evaluado por un robot y por un humano. Y fíjense que de 6.539 en un ejemplo que estamos llevando adelante, de vacunas chikungunya en embarazadas y niños, en 3 semanas logramos hacer la evaluación por título resumen, después de un entrenamiento con 50 referencias. Esto también nos va a replantear algunas cosas. Se pueden hacer, digamos, una búsqueda completa, tradicional, pero llegar a una selección mucho más rápida. Eh, bueno, tengan en cuenta, Trico ha desarrollado mucho en cuanto a Scoping Review. No me voy a detener en esto, pero bueno, fundamentalmente el tiempo para producir la evidencia se ha cortado. Muchas veces se puede decir, bueno, de quick and dirty, nosotros queremos pasar a quick and best, ¿no? Es decir, que sea rigurosa metodológicamente, pero que consiga el objetivo de ser más rápida. Bueno, muchas gracias. Dejo abierto para las preguntas. Muchas gracias, Agustín. Sí, preguntas. Preguntas del público. Bueno, solo comentar que se va a publicar una versión previa del Prisma para revisiones rápidas en la revista BMJ Evidence Based Medicine, cosa que es muy buena para nosotros que nos gustan tanto estas listas y estas guías. Bueno, si no hay más preguntas, para respetar el orden del tiempo, voy con mi presentación y después podemos cerrar, Agustín, ¿te parece? Dale. Ujú. Bueno, ¿cerrarían? Bueno, esta presentación le va a hacer honor a lo que es la revisión rápida, va a ser muy rápida y precisa. Hay muchos temas que ya se han tocado previamente por Valerie, por Fernando, por Agustín, así que
los vamos a pasar, digamos, de manera más rápida, y la idea es mostrar un poco en qué consistió la publicación que nosotros hicimos, de que me invitaron a participar en una serie, ser parte de la guía de búsqueda que formó parte de la serie que fue publicada en el BBJ Evidence Based Medicine. Bueno, antes que todo, aclarar conflictos de interés reales o potenciales, no tengo. Y bueno, los objetivos de la presentación van abordando, digamos, el tema de las consideraciones y las recomendaciones a la hora de planificar una búsqueda para una revisión sistemática rápida, y algunas herramientas útiles para llevar adelante este proceso. Acá les dejo la referencia del artículo al cual estoy haciendo referencia, liderado por Irma Clevin, que tan generosamente me cedió su lugar en esta oportunidad para yo poder comentar esta publicación. Bueno, las búsquedas para una revisión rápida, tal como lo decía Agustín también en la presentación anterior, pueden haber dos opciones sobre las cuales pensamos el diseño. Una es reducir el tiempo dedicado a realizar las búsquedas en sí mismas, es decir, respetando todos los métodos o digamos, la normativa que engloba el diseñar un proceso metodológico de búsqueda, considerando bases de datos, búsqueda manual, identificación de fuentes de literatura y BIS. Bueno, es reducir ese tiempo y reducir la cantidad de resultados obtenidos en estas búsquedas, ¿no? El contexto, digamos, del artículo en sí es dar una orientación general del grupo de revisiones rápidas, pero entrega una orientación que es general, que es aplicable también, digamos, de los grupos, o sea, de un diseño, de una revisión sistemática, digamos, normal, aplica, digamos, a los métodos para diseñar, para las revisiones rápidas, los métodos de búsqueda. El objetivo es como, bueno, no hay un único método de diseño de búsqueda, esto se adapta a las circunstancias, digamos, del momento, a los recursos disponibles y, bueno, a la contingencia, ya sea tanto económica o las circunstancias, digamos, que se estén viviendo en ese momento. Y la idea es buscar que las personas puedan decidir sobre cuáles son los métodos más adecuados para poder llevar adelante sus decisiones. Y el público objetivo de esta guía es, bueno, autores de revisiones rápidas y especialistas en información, bibliotecarios, documentalistas. Las recomendaciones que se establecen se dividen en 5 áreas. Uno es la preparación y la planificación de los métodos de búsqueda. Esta fase es, bueno, creo que una de las más importantes, igual que para diseñar una revisión, una búsqueda para una revisión sistemática normal, pues es acá donde el especialista en información junto con los autores van a decidir respecto a los límites y los alcances que va a tener la búsqueda. A partir de esto, de esta preparación, de esta planificación y de estas decisiones que se tomen en este momento, se va a poder decidir respecto a las fuentes de información y los métodos de búsqueda. Luego pasar a diseñar las estrategias de búsqueda, también el proceso de revisión por pares, algo que se fomenta mucho dentro del grupo de especialistas de información y que se trabajó bastante, era el proceso de revisión por pares a la hora de publicar una estrategia de búsqueda, y el reporte de estos métodos y la gestión de los registros obtenidos, digamos, del total de la búsqueda. Respecto, acá, bueno, hice unos cuadros, los adapté un poco, esto los había trabajado Irma en su momento y los presentó, que fue, en el fondo se dividió diciendo, bueno, cuál de estas es la recomendación por una revisión rápida y cómo esta se puede contrastar con una orientación para una revisión sistemática, digamos, de forma diferente.
Es decir, por ejemplo, para la revisión rápida se recomienda involucrar a un especialista de información, y la orientación que toma la revisión sistemática con los métodos actuales que se manejan en Cochrane, esto no varía. O sea, esta recomendación sigue siendo igual, ¿no? Usar Prisma ESI y plantillas para planificar y realizar la búsqueda. Bueno, si no, porque es como, bueno, va a ir dependiendo. Se recomienda, sí, fuertemente que siempre se use el Prisma S para el reporte, eh, y básicamente por un tema, digamos, de transparencia y de la claridad, digamos, a la hora de leer los métodos de búsqueda. También cómo realizar las búsquedas de alcance, identificar un primer conjunto de literatura potencialmente relevante. Eso no varía entre una revisión, entre la búsqueda para una revisión rápida como para una revisión normal. No varía, digamos, y para las revisiones rápidas altamente recomendable que así sea, ¿no? Tener un conjunto de artículos potencialmente incluibles para, a partir de eso, bueno, lo vamos más adelante, poder diseñar toda la metodología. Bueno, como mensaje destacado, la preparación es crucial, ahorra tiempo mediante la participación de los investigadores expertos, el uso de plantillas y estándares y la determinación del alcance de los métodos de búsqueda. Las fuentes de información, aquí es donde hay más variabilidad, digamos, entre los criterios para una revisión, digamos, normal y una rápida. Seleccione al menos un pequeño número de bases de datos. Aquí hay, básicamente porque se propone que al menos sean 2 recursos de información, 2 fuentes de información. Para una revisión sistemática nosotros trabajamos con 3 bases de datos referenciales. Pero acá el punto está en que la selección de estas bases de datos sea en relación a la temática que estamos desarrollando. Una de las fuentes, digamos, más importantes que nosotros trabajamos todos los días es Medline. Y si pienso a la hora de seleccionar otro recurso de información para poder hacer mi revisión rápida, si estoy, por ejemplo, haciendo una enfermedad de la región de América Latina, no puedo no usar la base de datos LILAC, ¿no? La evaluación para identificar registros de ensayo clínico, esto también va cambiando porque, bueno, esto se pueden establecer los criterios previamente con los autores, si es necesario o no, buscar en los registros de ensayos clínicos. Por lo general siempre, al menos se busca en un registro, pero no es mandatorio, a diferencia de la orientación que toma la revisión sistemática. Evaluar literatura gris puede ser relevante para el tema, sí. Esto básicamente es porque, bueno, vamos identificando estudios primero por fuera para armar, digamos, esta batería de estudios potencialmente incluibles, y a partir de eso, bueno, podemos diseñar en general los métodos de búsqueda, pero buscar literatura gris aquí va a implicar también sentarse a trabajar y pensar cuáles son los recursos más idóneos para el desarrollo, digamos, de la revisión, ¿no? Lo que hablaba Agustín, oportunidades para atajos, métodos restringidos, elija fuentes y métodos que sean relevantes para la revisión. Recomendaciones para revisiones rápidas. Utiliza registros relevantes para identificar términos de búsqueda, esto es, tener estudios potencialmente incluibles, extraer los términos relevantes en esos estudios, identificar estrategias de búsqueda reutilizables, elementos de estrategia de búsqueda, es decir, bueno, ir a buscar si hay alguna estrategia de búsqueda similar que me pueda orientar cuál es la terminología. Utilizar límites y restricciones con cuidado. Bueno, eso es una recomendación que siempre se da en general dentro de los métodos de Cochrane y la revisión sistemática. Y actualizar una revisión existente, evaluar los métodos de búsqueda originales. Esto implica, esto significa que
la estrategia no solo va a representar, digamos, el cómo fue diseñada en el momento, sino que se tiene que pensar desde la mirada de hoy, ¿no? Es decir, tanto a nivel terminológico como de los alcances del tipo de estudio para recuperar. No sería una actualización normal que se hace para una estrategia de búsqueda. Oportunidades para reducir el resultado de búsqueda. Las estrategias para una revisión rápida pueden centrarse en aumentar la precisión de la búsqueda. La mayoría de los criterios, en el fondo, están enfocados en aumentar la precisión. Revisión por pares y control de calidad. Probar si se recuperan los registros relevantes identificados previamente. Esto varía, como también el SINO, el que varía. Revisar la estrategia de búsqueda principal por PRESS, esto también varía, pero siempre es una recomendación. La guía de búsqueda, o sea, la guía PRESS ayuda a evaluar elementos mínimos que deben estar contenidos en una estrategia de búsqueda. Esto es desde operadores booleanos, desde el respeto de la estructura lógica de los términos que representen la pregunta, entre otros. Revisar las fuentes de información planificadas y los métodos de búsqueda. No, digamos, esto no varía. Vamos. Los reportes de métodos y de búsqueda y la gestión de los registros, estos son los obtenidos luego de correr las búsquedas. Planificar el proceso de gestión de registros, es decir, dónde los vamos a trabajar, en qué plataforma los vamos a subir, dónde vamos a eliminar los duplicados. Existen un montón de herramientas actualmente que al final de la presentación hay una diapositiva en donde entrega algunos que sería relevante que puedan explorar porque son gratuitos y eso es lo más importante. Usar el Prisma S para reportar una búsqueda en revisiones rápidas, si bien no es, digamos, mandatorio, pero se recomienda siempre un reporte que sea lo más ajustado a estas recomendaciones, por el nivel de detalle, digamos, que tiene para después tener una mayor reproducibilidad de los métodos de búsqueda. Y utilizar un software de gestión de referencia o plataformas para hacer revisiones sistemáticas. En Redman, software de gestión de referencia, son los gestores, podemos usar gestores bibliográficos u otras herramientas que han surgido ahora con inteligencia artificial que permiten la limpieza de los registros antes de subirlos a plataformas de revisiones sistemáticas. Bueno, acá hay en estas últimas dos páginas están algunas herramientas que utilizamos bastante a la hora de evaluar términos. Una es de Partner Miner o para identificamos un set de estudios y a través de esta herramienta que es disponible, que es gratuita, identificamos todos los términos más relevantes que están contenidos en esa selección de estudios y eso nos lleva a ver cuánto es la frecuencia y cuánto es la relevancia que tienen estos términos digamos, dentro del total recuperado. Y por último, estas otras herramientas gratuitas, que es, bueno, Accelerator, que es una herramienta que permite traducir estrategias de búsqueda a otros interfaces de búsqueda, eliminar duplicados. Hay plantillas que también nos permiten ir reportando los métodos, ir adaptándolos para que sea un proceso, digamos, más prolijo. Y bueno, el proceso de documentación y revisión por pares, por base, en búsqueda en bases de datos, bueno, están, digamos, todos los estudios que están publicados respecto a eso. Bueno, esta era la última que me quedaba, que es, bueno, el checklist de PRESS, que es para poder hacer una verificación de la estructura de una estrategia de búsqueda. Las referencias,
Y bueno, paso a las preguntas. Perdón por lo rápido de la presentación, pero quise respetar un poco el orden del tiempo. Acá. ¿Alguna pregunta que pueda haber quedado de Agustín o para de búsqueda? ¿Quieran hacer? Bueno. Bueno, esta sesión de todas maneras va a quedar grabada. Antes de terminar, Agustín, si quieres decir algunas palabras. Sí, gracias. Quiero compartir, ¿se está viendo la pantalla? No puedo dejar Perfecto. de comentarles que están todos invitados a la 20ª reunión de la Red Cochrane Iberoamericana que se va a hacer en Buenos Aires, cuya sede es en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el instituto que la organiza junto con el Instituto Universitario, en colaboración con toda Cochrane Argentina. Acá, esta es la página de la Cochrane Iberoamericana. Este, sería bueno, se las voy a mandar por el chat para que todas puedan. Acá pueden ver también, si van a la reunión, van a ver que entran a la página de la reunión y pueden inscribirse, ya sea en su modalidad presencial o modalidad virtual. Nos encantaría que estén en forma presencial eh, para compartir buenos momentos y intercambiar, pero bienvenidos si también lo hacen en forma virtual. Y también decirles que Buenos Aires tiene muchos atractivos turísticos, tiene el Teatro Colón, tiene la carne, tiene la Boca, el río, fíjense lo que es el Teatro Colón, hay visitas guiadas, hay tours de comidas en diferentes lugares, la Boca, el mejor club de la Argentina, eh, objetivamente, y bueno, hay muchas otras cosas. Así que bueno, los invitamos y con gusto serán recibidos. Bueno, me uno a las palabras de Agustín y bueno, los esperamos acá en Buenos Aires y bueno, Es del 5 al 7 de junio. del 5 al 7 de junio, sí. Perdón, voy a salir de acá para anunciar el próximo encuentro. Em, Bueno, muchas gracias a todos los que se unieron en esta sesión y paso a informar que la próxima reunión es virtual con un tema bastante interesante que la verdad es para mí uno de los prioritarios de salud planetaria. Lo coordina María Inti Messernoff del Grupo de Enfermedades Endocrinas y Metabólicas de Alemania. Y está programado esta cuarta sesión para el día 9 de julio. Así que bueno, espero verlos en Argentina o virtualmente en esta sesión y agradecer nuevamente a todos los oradores del día de hoy y agradecer nuevamente la invitación a participar en estos encuentros de la red. Eso. Muy bien. Hasta luego. Muchas Gracias a todos. gracias.